del día de hoy. Muy bien. Entonces, uno de los puntos básicos que nosotros vamos a ver el día de hoy es el tema de una ecuación cuadrática. Pero, ¿qué es una ecuación cuadrática? Pues nosotros podemos decir que una ecuación cuadrática es una función de segundo grado. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, encontramos en la ecuación un exponente 2, ¿verdad? Como aquí, por ejemplo. Aquí tenemos nosotros un exponente de grado 2. Bueno, también podemos decir nosotros que el tipo de gráfica que resulta de una función cuadrática es una parábola, es decir, una curva que nos va a indicar, por ejemplo, los valores máximos y mínimos de una función. En esta gráfica podemos ver nosotros un punto muy importante que también lo vamos a ver ahorita, que se llama el vértice de la ecuación y que es un punto especial, pero que es parte del gráfico. Y por ser un punto especial, en vez de llamarle X y Y, pues le llamamos nosotros H y K. ¿De acuerdo? Que serían las coordenadas del vértice. Otro de los puntos sería el dominio de la función. Como ya habíamos visto anteriormente, decíamos que una flecha en un gráfico me indica que la gráfica continúa creciendo de forma indefinida. Y al crecer de forma indefinida, entonces nosotros decimos que el dominio de la función pues son todos los números reales, porque va desde menos infinito hasta infinito. Y lo que es el rango de la función, aquí estamos hablando nosotros que depende de la posición. Y claro, puesto que el rango, por ejemplo, aquí podemos ver que existe un tope y que podemos decir que el rango, su definición es todos los valores que puede tomar la variable y. Podemos ver que toda esa parte de aquí, que es el rango de la función, este valor que está aquí es más pequeño, es decir, es el valor mínimo de la función, porque los demás siguen creciendo de forma indefinida. Entonces, dependiendo de la posición, también vamos a hablar nosotros de lo que es el dominio y el rango de una función. También debemos de comprender cuáles son los puntos más importantes de una función cuadrática. Y aquí tenemos, por ejemplo, nosotros, algo que yo les voy a pedir siempre, es el tipo de gráfico que nosotros vamos a trabajar. El tipo de gráfico puede ser una gráfica que abre hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Es decir, su dirección o su trayectoria. También otro de los puntos básicos sería la intersección con el eje X. Es decir, la gráfica, o sea, esta curva, ¿en qué punto se cruza de X? ¿Sí? O si no se cruza también puede ser. Entonces, nosotros decimos que la intersección con el eje X es cuando Y es igual a 0, ¿sí? Y también tenemos, por ejemplo, la intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y, en este caso es, por ejemplo, 5, y ese 5 me indica, por ejemplo, que es una coordenada, que en este caso sería 0,5. Es decir, cuando X vale 0, entonces Y vale 5. También vamos a poder encontrar la coordenada del vértice, como lo mencioné ahorita, que le podríamos llamar que es este punto que está aquí, esa X que puse por ahí, y que esa me indica, aquí voy a insertar una línea que pase por esta. Ahorita la voy a hacer un poquito más grande.
exageradamente grande. Y esta, por ejemplo, a mí me va a servir para indicar el eje de simetría. El eje de simetría es, por ejemplo, esa línea azul que hace que la parábola se divida en dos partes completamente iguales. Entonces, esa línea pasa por un punto, obviamente, de X. Entonces, ese punto de X, aquí, por ejemplo, sería 3, menos 4. Entonces, el 3 viene siendo mi eje de simetría. Es decir, X es igual a H. Pero ahorita lo vamos a explicar muy bien. También usted aprendió en los semestres pasados la naturaleza de la raíz de una función cuadrática. Por ejemplo, usted vio que eran real y no real. Y de ahí se desprenden otros, ¿verdad? Que vamos a ver también más adelante. Y también les voy a solicitar el dominio y el rango de una función. Entonces, todos esos elementos son los que vamos a desglosar en este momento. ¿De acuerdo? Primero, la trayectoria. O sea, ¿qué es lo que yo debo saber de la trayectoria? Primero, identificar el término cuadrático. Aquí yo lo identifico este que está aquí. Entonces, vamos a analizar la información. Esta x cuadrada, por ejemplo, me indica que es un número mayor que 0. Es decir, que ese valor de la x cuadrada es positivo. Es decir, yo estoy en la recta numérica y tengo 1 y menos 1. Es mayor que 0. Por lo tanto, podemos decir que la gráfica abre hacia arriba y que tiene su valor mínimo. Ahora vamos con ese valor mínimo, ¿a qué se refiere? Bueno, vimos coordenada del vértice, que la coordenada del vértice dijimos que era H y K. Bueno, esta K, que es la que a mí más me interesa, me está diciendo en realidad cuál es el valor de X, Y o de Y. Y si por ejemplo aquí yo estoy inventando que este es un menos 3, entonces quiere decir que todos los valores del rango, todos estos valores de Y, son más grandes que menos 3. Entonces menos 3 es el valor mínimo de la función. ¿Por qué? Porque hay otros que son más grandes como menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todos los demás. Bueno, otro punto básico es, por ejemplo, cuando yo tengo una cuadrática negativa. Entonces, cuando tengo una cuadrática negativa, entonces digo que el valor de A es un valor más pequeñito que 0. Por lo tanto, la gráfica siempre se va a abrir hacia abajo. Siempre que yo tenga el negativo, entonces la gráfica va a abrir hacia abajo. Podemos observar también el vértice de la ecuación y también podemos decir que aquí se encuentra H y K. Y supongamos que aquí K tiene un valor de 10. Entonces quiere decir que si este es 10, entonces el rango viene siendo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, menos 1, menos 2, menos 3 y todos los demás. Entonces todos estos números del rango son más pequeños que 10. Por lo tanto, 10 se convierte en el valor máximo de la función. Entonces, por eso decimos que es valor máximo y valor mínimo. Cerrando esta diapositiva, fíjese muy bien. Decimos entonces que cuando el término cuadrático es positivo, la gráfica se abre hacia arriba y su valor es mínimo. En cambio, cuando la cuadrática es negativa, entonces decimos que la gráfica se abre hacia abajo y que tiene su valor máximo. También otro de los puntos importantes es, por ejemplo, verificar además de la trayectoria, cuál sería, por ejemplo, la forma de obtener la intersección con los ejes X. Es decir, si yo quisiera encontrar
¿cuál sería la intersección con el eje X? Pues yo voy a tener dos métodos para realizarlo. Uno de los métodos es factorizar y otro de los métodos es la fórmula general. Con cualquiera de estos que yo aplique a una función cuadrática, me va a dar las intersecciones con el eje X, siempre. Entonces, eso es muy relevante. Ahora, ya que estamos hablando nosotros con las intersecciones con el eje X, de ahí podemos obtener nosotros cuál sería la naturaleza de la raíz. Entonces, en la fórmula general, nosotros vemos que en la raíz, por ejemplo, tenemos nosotros que es raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 veces ac. Bueno, esta parte de aquí de adentro es a lo que nosotros le llamamos discriminante. Si el discriminante es más grande que 0, es decir, que el resultado de esa raíz salga un valor positivo, entonces nosotros decimos que la naturaleza de la raíz es que son reales y diferentes. Y en la gráfica, por ejemplo, nosotros podemos observar cómo existe esa intersección con los ejes o con el eje X. O sea, lo podemos ver, lo podemos palpar. Por eso decimos que es real, pero son valores diferentes. Entonces, a lo mejor, cuando yo saco el discriminante, al momento en el que yo reemplazo todos estos valores, a lo mejor me va a salir a raíz de 4. Y entonces, como 4 es un número mayor que 0, por lo tanto, la naturaleza de la raíz es real y diferente. Otro de los puntos también importantes es cuando el discriminante es un número más pequeño que 0. Entonces, si es más pequeño que 0, entonces nosotros decimos que tenemos raíces imaginarias. O también en otros libros le llaman raíces complejas. Es decir, cuando yo saco el discriminante, y en el discriminante me da un valor, por ejemplo, negativo. Y si yo le pongo ahí el negativo en mi calculadora, me va a salir que es un error matemático. Por lo tanto, entonces, nosotros decimos que la naturaleza de la raíz son no reales. Decimos que es no real. Podemos ver, por ejemplo, en la gráfica cómo existe una intersección con el eje Y, pero no hay intersección con el eje X. Usted puede observar, no hay intersección con el eje X, no existe. Y por último, vamos a ver cuando el discriminante es igual a 0. Es decir, cuando la raíz me sale a 0, entonces decimos que sus raíces son iguales. Es decir, decimos que es real e igual. Y en la gráfica nosotros lo podemos detectar porque únicamente existe una sola intersección con el eje X. Entonces, fíjense cómo es tan padre poder visualizar tanto matemáticamente como gráficamente la naturaleza de la raíz. Muy bien. Y otro de los puntos es la intersección con el eje Y. Entonces, la intersección del eje Y es cuando X vale 0. Cuando yo digo eso, cuando X vale 0, me refiero a que en cualquier ecuación cuadrática, cuando yo reemplace el valor de X por 0, entonces lo que yo voy a obtener en realidad es la intersección con el eje Y. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo observar que cuando X vale 0, entonces la intersección va a ser C. Y aquí lo puedo ver. Entonces, si yo lo veo en la gráfica, aquí puedo ver la intersección que me dice que es C. Muy bien. Continuamos porque es mucha teoría. Muy bien. En el siguiente punto
podemos ver nosotros lo que es el eje de simetría, lo que es la coordenada del vértice también. Por ejemplo, en la coordenada del vértice, que es este punto que se encuentra aquí, lo voy a volver a repetir porque es bien importante, que es el valor de H y de K. El valor de H y de K me indican dos cosas bien importantes. Por ejemplo, el valor de H me indica la ecuación del eje de simetría. Es decir, esa línea amarilla que divide la parábola en dos partes completamente iguales. Entonces podemos decir que X es igual a H. Y para poder obtener el valor de K, es bien sencillo, únicamente reemplazando en la ecuación original el valor de H. Y con eso voy a obtener cuánto vale K. Y también recordando que K es un punto importante porque K me va a indicar, sobre todo también va muy relacionado con lo que es el rango de una función. Entonces, las coordenadas del vértice me van a servir hasta para la solución de problemas razonados. Y aquí volvemos otra vez a lo que es el dominio y el rango de una función. Entonces aquí lo importante es el vértice de la función, el vértice de cada función, porque a partir del vértice yo voy a comprender muchísimas cosas. Por ejemplo, el dominio, ya entendí que el dominio son todos los números reales. Pero el rango no, el rango depende de la posición. Por ejemplo, aquí en el primer ejemplo voy a señalar más o menos cuál sería el rango. El rango son todos los valores que puede tomar Y, son todos esos. Pero yo me voy a fijar precisamente en el vértice de la ecuación, es decir, cuando K tiene un valor. Y aquí K es igual a menos 4. Entonces, ese menos 4 me indica que todos los demás valores que estaban aquí, todos estos, son valores que son más grandes que menos 4. Por lo tanto, menos 4 aquí tiene su valor mínimo. Y podemos decir que el rango son todos los valores de Y que sean más grandes o iguales que menos 4. O lo puedo expresar también con corchetes, paréntesis, con cualquier signo de agrupación que lo amerite. Y en el segundo ejemplo podemos ver nosotros cómo la gráfica abre hacia abajo, ha de ser una cuadrática negativa, que por lo tanto me indica que el valor de K es 2.25, este es el valor de K, entonces me indica que todos estos valores que están aquí, que forman el rango, la K es un valor más grande, los demás son más pequeños, por lo tanto aquí podemos decir que el valor de la función es un valor máximo y que el rango serían todos los valores de Y que sean más pequeños o iguales que 2.25. Entonces aquí tenemos la cara o las dos caras de la moneda en donde podemos apreciar el dominio y el rango de una función. Ahora sí, ya terminado lo que es la parte de la teoría, vamos a la práctica. Y en la práctica nosotros vamos a ver cada uno de los ejercicios, pero de tal manera que se nos haga mucho más sencillo realizarlo, ¿de acuerdo? Mucho más sencillo. Por ejemplo, yo como estudiante me van a pedir encontrar toda esta información. ¿En qué me tengo que basar? Primeramente, en la ecuación cuadrática, o sea, ¿cómo es esa ecuación cuadrática? Si, por ejemplo, yo aquí observo que el valor del término cuadrático es un valor positivo y que el valor de A es un número más grande que 0, entonces podemos decir nosotros que la gráfica en este caso
va a abrir hacia arriba. Y la puedo dibujar aquí, puedo dibujar el plano cartesiano, dibujo la parábola, dibujo el eje, perdón, las coordenadas del vértice y me voy a ubicar en K. ¿Para qué en K? Para encontrar el valor, si es máximo o es mínimo. O sea, K con respecto a todos estos valores de Y es más grande o es más chico. Y aquí vemos que es más chico. Por lo tanto, decimos que tiene su valor mínimo. Ahora, punto número 3, las intersecciones con el eje X. Aquí podemos ver nosotros que tenemos dos alternativas para solucionarlo. Uno es a través de la fórmula general o también a través de factorizar. Entonces debemos de entender que la intersección con el eje X es cuando Y es igual a 0. Ya lo igual a 0, por lo tanto me resta factorizar. Entonces aquí me quedaría, por ejemplo, buscar los números que multiplicados me puedan dar 8 y que sumados me puedan dar menos 6 y serían menos 4, menos 2 o menos 4 y menos 2. Después cada ecuación la igualamos a 0, despejamos el valor de X y obtenemos nosotros esta información. Y esto a mí me va a servir muchísimo porque si yo quiero dibujar, por ejemplo, la parábola, ya voy a tener dos puntos ubicados, es 2 y 4. Pero todavía no la puedo dibujar porque me faltan más puntos por ver. Entonces el siguiente punto que voy a ver es la intersección con el eje Y, que es cuando X es igual a 0. Entonces, en la ecuación original vamos a reemplazar nosotros el valor de X por 0. Y entonces vamos a obtener nosotros la siguiente información. 0 al cuadrado 0, 6 por menos 6 por 0 es 0. Así que Y es igual a 8. Por lo tanto, cuando X vale 0, Y vale 8. Aquí tenemos nuestra intersección con el eje Y. Lo puedo ubicar más o menos aquí. Y ahora sí, voy ya más o menos puedo dibujar la parábola, pero me falta un punto importante. Y ese punto importante se le llama coordenada del vértice. Entonces la coordenada del vértice, por ejemplo, la obtenemos nosotros con la fórmula menos h es igual a menos b entre 2 veces a. Buscamos el valor de h, que es menos de la fórmula, el valor de b, que vale menos 6, entre el valor de a, que vale 1. Por lo tanto, h es igual a 6 entre 2 y h es igual a 3. Ahora, aquí estamos hablando precisamente de las coordenadas del vértice. Una coordenada me indica que debe de haber X y Y, o en este caso, como es especial, H y K. Entonces, ahora vamos a sacar el valor de K cuando H vale 3 y vamos a poner nosotros 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 8. Realizamos el ejercicio y me daría de la siguiente forma. K en función de 3 es igual a 9 más 8, 17, menos 18 menos 1. Por lo tanto, la coordenada del vértice es 3, menos 1. Ahora, esta información es bien valiosa porque, por ejemplo, el menos 3, según la información que ahorita vimos, decíamos que X es igual a H. Y si H es igual a 3, entonces la ecuación del eje de simetría es igual a 3. Bueno,
Ahora ya tengo ese punto especial que es 3, menos 1. Lo ubico en el plano cartesiano y ahora sí ya puedo dibujar la parábola. Miren cómo cruza por estos 4 puntos y podemos ver nosotros más o menos dibujada la parábola, ¿sí? Ahora, otro punto importante de la coordenada del vértice es este menos 1, que dijimos que ese menos 1 es el valor de K. Entonces, K es igual a menos 1. Entonces, todos estos números que están aquí con respecto al menos 1, pues son más grandes. Por lo tanto, decimos que el rango de la función son todos los valores de y que sean más grandes o iguales que menos 1. Y el dominio de la función, como ya lo habíamos repetido en varias ocasiones, son todos los números reales. La naturaleza de la raíz. La naturaleza de la raíz nosotros la encontramos con la fórmula b cuadrada menos 4 veces ac. El discriminante es igual a menos 6 al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces el discriminante es igual a 36 menos 32. El discriminante es a 4. Como el discriminante, perdón, déjenme, bueno, ahí lo voy a dejar. Como el discriminante es mayor que 0, entonces, aquí lo voy a poner otra vez, como el discriminante es mayor que 0, entonces decimos que es real y diferente. Y lo podemos palpar desde aquí, desde que obtuvimos nosotros los valores de x, de la intersección de x, podemos ver que el 2 y el 4 son diferentes y que en la gráfica podemos ver la intersección de las raíces. Ahora, recuerden que nosotros en cada uno de los ejercicios, por lo regular, siempre nos piden encontrar o nos piden graficar, más bien nos piden graficar. Entonces, vamos a graficar un poquito estas opciones. Vamos a borrar aquí. Toda la información y vamos a dar entrada a esta ecuación, que sería x cuadrada menos 6x más 8. Enter. Vamos a quitar esta parte y vamos a mover un poquito. Fíjense cómo queda completamente igual. Vamos a buscar la intersección del eje Y con la parábola y vemos cómo es 0,8, aquí está. Podemos ver ahora, tocamos la parábola, tocamos el eje X para buscar sus intersecciones, son 2,4, miren, aquí están también. Podemos encontrar también el punto, más bien la coordenada del vértice, que sería 3, menos 1. Y ahora vamos a dibujar la perpendicular. Una perpendicular que va del punto o de la coordenada del vértice hacia el eje de las X. Y a ver si me da de aquí. Déjenme, lo voy a abrir más. Perpendicular del punto que renuente está hasta el eje de las X. Aquí está. Se supone que se queda ahí. Ahí está. Entonces, aquí podemos ver nosotros toda esta información y cómo la podemos nosotros replicar también de una manera gráfica. Y que eso nos va a ayudar muchísimo a entender
cómo realizar nuestros ejercicios. Por ejemplo, en el semestre antepasado, cuando dábamos esta materia, un estudiante me dijo, maestra, ¿será trampa que yo utilice el GeoGebra? No, no es ninguna trampa. Si yo les estoy enseñando a utilizar GeoGebra, es porque es una herramienta para poder también resolver los ejercicios que estamos haciendo. Entonces, es bien importante que también eso lo tomen en cuenta. Siguiente ecuación. Dada la función y es igual a menos x cuadrada más 6x más 16, encuentra todo esto que está aquí. Entonces, primer punto siempre es identificar el término cuadrático. Siempre lo voy a tener que identificar. Después, analizar la información. Pues entonces resulta que el valor de A es un valor negativo y el valor de A es un valor más pequeño que 0. Por lo tanto, podemos decir que la gráfica esta va a abrir hacia abajo. Y ahora a lo mejor puedo dibujar la parábola sin el plano cartesiano y más o menos poner dónde sería el eje de simetría o la coordenada del vértice. En este caso la coordenada del vértice, que sería h, k. Y el punto que más me interesa es k. ¿Cuánto vale k? Entonces k, con respecto al gráfico, todos los valores que están aquí son valores mucho más pequeños. Por lo tanto, nosotros podemos decir que k tiene su valor, en este caso, máximo. Ahora vamos a la intersección con el eje X. Con respecto a la intersección con el eje X, podemos ver nosotros una problemática en el que tengo el término cuadrático negativo. Pero si yo todo esto lo multiplico por menos 1, entonces voy a poder factorizar el ejercicio y obviamente igualándolo a 0, cuando y es igual a 0. Entonces buscamos dos números que multiplicados me den 16 negativo y que sumados me den menos 6. Entonces los valores de x serían 8 y menos 2. Por lo tanto, dentro del plano cartesiano podemos ubicar nosotros estos dos puntos, es decir, menos 2 y 8. Así aproximadamente. Ahora nos vamos a ir con el eje Y, que es cuando x es igual a 0. Entonces, reemplazamos los valores de x por 0, me daría menos 0 al cuadrado, más 6 por 0, más 16. Por lo tanto, cuando x vale 0, y vale 16. Entonces, ya encontramos nuestra coordenada o nuestro punto de intersección con el eje Y, que sería 0,16. Me falta un solo punto, las coordenadas del vértice, que serían h es igual a menos b entre 2 veces a. Entonces es h es igual a menos 6 entre 2 veces menos 1. Por lo tanto, h es igual a 3. Y obviamente ahora me corresponde obtener el valor de k cuando h vale 3, es decir, menos el valor de x, que es 3 al cuadrado, más 6 por 3, más 16. Entonces aquí me quedaría menos 9, más 18, más 16. Entonces cuando x o cuando h vale 3, k toma el valor de 25. Y bueno, ya habíamos dicho que ese era un punto muy importante porque el 3 me indica en realidad
cuál es la ecuación del eje de simetría, ya que x es igual a h, entonces x es igual a 3. Y el 25 me va a servir a mí para poder encontrar el rango de la función. Así que serían todos los valores de y que sean no sé cómo, pero igual a 25. Entonces analizamos el gráfico. Aquí tengo, por ejemplo, 3,25. Entonces hago una curva y entonces aquí yo voy a obtener en realidad que el valor de k viene siendo el número más grande, por lo tanto los demás son más pequeños. Entonces tiene que ser todos los valores de y que sean más chicos o iguales a 25. Y el dominio de la función serían desde menos infinito hasta más infinito. La naturaleza de la raíz. Aquí, por ejemplo, yo puedo observar en la intersección con el eje X que tenemos dos números que sí tienen intersección y son valores diferentes. Por lo tanto, decimos que es real y diferente. Y si no, pues igual nosotros podemos realizar la fórmula del discriminante, que sería 6 al cuadrado menos 4 por el valor de menos 1 por el valor de 16. Entonces vamos a observar cómo en realidad me va a quedar un valor mayor que 0. Por lo tanto decimos que es real y diferente. Ahora vamos a verlo nosotros gráficamente. Vamos a verlo nosotros en el GeoGebra y vamos a ver cómo nos quedan todos estos puntos. Entonces tenemos que es menos x al cuadrado más 6x más 16. Enter. Vamos a analizarlo. Vamos a bajarlo. Como aquí, acuérdense que el punto de la coordenada del vértice es muy grande, pues tengo que hacer más pequeña la curva. Entonces aquí podemos ver nosotros la intersección con los ejes X. Vamos a buscarlo. Intersección del eje Y con la parábola y de la parábola con el eje X. Y ahí lo podemos ver nosotros visualizado. También de una vez podemos nosotros colocar un punto. Ese punto sería 3,25 para simular lo que viene siendo el eje de simetría. Entonces, una recta perpendicular de este punto hasta el eje X, y ahí puedo dibujar ese eje de simetría. Entonces, vamos a capturar pantalla y vamos a pegar la imagen para tener siempre nuestra evidencia de cómo nos quedaría el gráfico, ¿verdad? Es una gráfica que abre hacia abajo. Muy bien. Y vamos a nuestro siguiente ejemplo. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una ecuación? En este caso sería, por ejemplo, x cuadrada menos 4x más 5. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros siempre es identificar ese término cuadrático, ¿verdad? Identificamos el término cuadrático y a partir de aquí comenzamos nosotros a analizar, por ejemplo, hacia dónde abre la gráfica.
Observamos que el valor de A es un valor mayor que 0. Observamos que el valor de A es un valor positivo y que por lo tanto entonces la gráfica abre hacia arriba. También tenemos nosotros el valor del gráfico. Vemos que el valor del gráfico abre hacia arriba. Aquí tenemos nosotros el valor de K, y K con respecto a todos los demás decimos que tiene su valor mínimo. En cuanto a la intersección con el eje X, podemos ver nosotros de antemano que no podemos factorizar. ¿Por qué? Porque no podemos encontrar dos valores que multiplicados me den 5 y que sumados me den -4. Entonces, por lo tanto, voy a utilizar la fórmula general. X es igual a menos B, que me quedaría en este caso menos 4, más menos la raíz de -4 al cuadrado, -4 por el valor de A, por el valor de C, entre 2 veces el valor de A. Por lo tanto, me daría a 4 más menos raíz. 4 al cuadrado 16, 16 menos 20 me da -4, entre 2. En este momento yo me doy cuenta que el discriminante me dio un valor de -4. Es decir, que no voy a poder resolver, que por lo tanto, aquí la naturaleza de la raíz me puedo ir directamente ahí, me van a salir que no es real, no real, porque el discriminante fue un valor negativo. Entonces, no existen tampoco intersecciones con el eje X. Ahora me voy con intersección con el eje Y. Entonces tengo que cuando X vale 0, me daría 0 al cuadrado, menos 4 por 0, más 5. Por lo tanto, aquí me daría que la intersección con el eje Y sería de 5. Y las coordenadas del vértice, que serían H es igual a menos B entre 2 veces A, H es igual a menos 4 entre 2 veces 1, entonces H es igual a 4 entre 2 y H es igual a 2. Y buscamos ahora el valor de K, que serían 2 al cuadrado, menos 4 por 2, más 5, entonces me daría 4, menos 8 más 5, entonces K es igual a 1. Por lo tanto, aquí me daría como 2,1. Entonces, ese sería las coordenadas del vértice. Vuelvo a mencionar, el 2 es un punto importante porque el 2 me va a decir cuál es el eje de simetría, que en este caso sería 2, y el otro valor, que sería 1, me va a indicar en este caso lo que es el rango. El rango, no sé cómo sea, pero debe ser igual a 1. Por lo tanto, si K es igual a 1, quiere decir que todos estos valores que están aquí son más grandes que 1. Por lo tanto, son todos los valores de Y que sean mayores o iguales a 1. Y el dominio, ya habíamos dicho, que es desde menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Entonces, hasta ahí es el tema de funciones cuadráticas. Ahora, algo también importante y que es bien importante resaltar es que esto nosotros lo volvemos a utilizar en modelos matemáticos. Por ejemplo, en un modelo matemático, a mí me van a solicitar el valor máximo o mínimo de una función, todo esto. Y entonces yo debo de saber que yo debo de identificar
las coordenadas del vértice, que son con las que yo voy a trabajar. Entonces, fíjese cómo está iniciado el problema. Un beisbolista batea una bola a una velocidad de 30 metros por segundo y su desplazamiento o altura por unidad de tiempo está definido por altura es igual a menos 4.9 t al cuadrado más 30 veces t. Y después me piden encontrar lo que es la altura máxima y lo que es el tiempo que dura la pelota en el aire. Ahora, yo debo de recordar mucho la parte que vimos nosotros en ciencia del movimiento, que era el tiro vertical hacia arriba y caída libre también, obviamente, en donde nosotros podemos ver estas dos dimensiones de una forma simétrica. También podemos nosotros ver, por ejemplo, cómo alguna de las características es que si la velocidad inicial con la que fue lanzado fue de 30 metros por segundo, entonces al momento de caer también va a caer con 30 metros por segundo. Y también el tiempo que alcanza en subir es el tiempo que termina en bajar. Es decir, tiene un tiempo de llegar al punto más alto y tiene un tiempo completo de vuelo. Entonces, estas partes que nosotros a lo mejor habíamos dejado un poquito atrás en la materia de ciencia del movimiento, la vamos a volver a retomar. Entonces, aquí, por ejemplo, me dice que la altura está en función de t. Pero yo en mi mente tengo, por ejemplo, la fórmula que es k en función de h, que es exactamente lo mismo. Solamente que aquí, obviamente, me cambian de variables. Aquí, por ejemplo, puede ser esta h al cuadrado más 30 veces h. Pero sé que k es la altura y que el tiempo viene siendo h. Entonces vamos a obtener la información. H, que es igual al tiempo, es igual a menos b entre 2 veces a. Por lo tanto, el tiempo en el que llega al punto más alto sería de menos 30 entre 2 veces menos 4.9. Entonces el tiempo es de menos 30 entre menos 9.8. Entonces el tiempo que tarda en subir es de 3.06 segundos. Entonces, ese es el tiempo en el que la pelota llega aquí al punto más alto. Por lo tanto, ¿cuál será el tiempo de vuelo? Pues sería lo doble. Entonces sería de 6.12 segundos. Y ahora que nosotros ya tenemos el valor del tiempo, ahora sí vamos a encontrar la altura que está dado como función de k. Por lo tanto, aquí yo tengo que k en función de 3.06 segundos es igual a menos 4.9 por 3.06 segundos al cuadrado más 30 por 3.06 segundos. Entonces, vamos a realizar la operación y tenemos nosotros, déjenme, nada más lo resuelvo, menos 4.9 por 3.06 al cuadrado más 30 por 3.06 y me daría un total o una altura de 45.91 metros. ¿De acuerdo? Entonces, las matemáticas y la física obviamente jamás van a estar peleadas, son parte de. En el siguiente ejercicio vemos nosotros otro tipo de ejercicios como las de utilidad. Y aquí en lo particular me dicen que la utilidad en miles de pesos que gana una compañía depende de la cantidad de X en miles de pesos
que se gaste en publicidad, de acuerdo a la ecuación de utilidad en función de X es igual a 1200 más 18X al cuadrado. Entonces se encuentra el valor de la utilidad máxima y encuentra el presupuesto necesario para poder llegar a dicha utilidad máxima. Entonces, volvemos a lo mismo. Como me piden valores máximos y mínimos de una función, entonces vamos a trabajar con K en función de H. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a sacar nosotros el valor de H, que viene siendo el valor de X, que sería menos B entre 2 veces A. Entonces X es igual a menos el valor de B, que es 18, entre 2 veces el valor de A, que es de menos 0.5. Así que X es igual a menos 18 entre menos 1 y X es igual a 18. Entonces aquí ya tengo nosotros que son 18 miles de pesos, como me indica aquí la instrucción. Pero ese es únicamente un valor. Me falta todavía, o sea, ¿cuál va a ser el presupuesto? Entonces, en este caso, el presupuesto va a ser la utilidad en función de los 18 miles de pesos, que es igual a 1200 más 18 por los 18 miles de pesos menos 0.5 por 18 al cuadrado. Entonces, me quedaría como 1200, serían 18 por 18, me darían más 324, y 0.5 por 18 al cuadrado me daría menos 162, más 1200 más 324, y me daría como utilidad de 1362 miles de pesos. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros vimos en la clase pasada lo que era una variación cuadrática. La variación cuadrática o lineal, que fue la que vimos en la clase pasada, es y es igual a k por x. Sin embargo, aquí como es una variación cuadrática, como lo marca aquí, entonces la fórmula obviamente se le agrega al cuadrado. Pero al final de cuentas, el procedimiento es exactamente lo mismo. Encontrar la constante proporcional, encontrar la ecuación para poder resolver los problemas que están propuestos. En su material, usted también ya tiene por ahí la evidencia de aprendizaje que vamos a realizar. Ya les mencionaba yo a ustedes ahorita que me falta todavía inscribir por ahí otros compañeros más, para que, si Dios quiere, el día de mañana ya puedan ustedes tener toda esa información y sepan con